Nosotros somos estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato. Nuestro proyecto lleva por nombre Diseño de un proceso sostenible para la captura de dióxido de carbono utilizando líquidos eutécticos profundos, a cargo del Dr. Juan Gabriel Segovia Hernández. Este trabajo propone el estudio de un proceso verde basado en líquidos eutécticos para la captura de dióxido de carbono que proviene de una planta termoeléctrica. Se estudiará qué tan flexible es el proceso, ya que, como se mencionará, la flexibilidad está asociada a la operabilidad del proceso a nivel industrial, y esto lo haremos con el fin de buscar un bien superior generando un proceso limpio y sostenible, ya que esto no impacta de manera negativa al ambiente. El efecto ambiental de los gases de efecto invernadero considera que el dióxido de carbono contribuye en un 60% a los efectos del calentamiento global. El dióxido de carbono es producido por varios procesos industriales y uno de ellos es la combustión de combustibles fósiles para producir electricidad y algunos aspectos del sector transporte. Ya que el cambio climático constituye una emergencia mundial, para frenar el cambio climático es necesario desarrollar nuevas alternativas y que éstas sean sostenibles para la producción de electricidad, así como alternativas para mitigar las emisiones de CO2, buscando que sean solo sostenibles y amigables con el ambiente. Una alternativa viable es el proceso de captura del CO2. Tradicionalmente, este proceso se realiza con monoetanolamina y este es un proceso ampliamente utilizado a nivel industrial. A pesar de su alta eficiencia, bajo costo y la facilidad de implementación a las centrales eléctricas existentes, MEA se considera altamente tóxico, por lo que su implementación conlleva un alto impacto ambiental, ya que este es un proceso contaminante, no sostenible y no verde. Sin embargo, el proceso de captura de CO2 mediante MEA se puede utilizar como punto de referencia para un análisis riguroso de las variables de proceso que impactan directamente en el consumo de energía y la huella ambiental. Los líquidos eutécticos son una mezcla homogénea de al menos dos compuestos que tienen un punto de fusión más bajo que cada uno de sus compuestos individuales. Se han propuesto los solventes eutécticos profundos, o DES por sus siglas en inglés, como una alternativa más verde a la metanolamina, debido a que se pueden diseñar para no ser tóxicos ni inflamables, además pudiendo ser biodegradables y un poco más baratos. Ya se han realizado trabajos que comprueban buenos resultados con el uso de líquidos eutécticos en la captura de CO2. Sin embargo, hace falta una buena optimización del proceso, pues hay muchas variables y grados de libertad que deben ser contemplados para poder escalar este proceso a nivel industrial. Además, una comparativa con la metanolamina nos permitirá observar mejor las diferencias entre estos solventes, destacando que buscamos una buena química verde y recordando que este concepto va de la mano con integrar en la fase de diseño y desarrollo sustancias, productos y procesos que minimicen el impacto a la salud y el medio ambiente. Antes de continuar, es necesario que quede claro el concepto de flexibilidad, pues es el que principalmente tomamos en cuenta para este trabajo. Utilizaremos la siguiente tabla para ejemplificar cuándo hay flexibilidad y cuándo no la hay. Primeramente, prestando atención a la columna 1, observamos valores a distintos flujos y en la columna 2 el porcentaje de variación observado. Partiendo del centro, donde vemos un flujo de 60.000 y una variación de 0, observamos que los cambios hacia arriba y hacia abajo con un mínimo cambio arrojan porcentajes de variación que cambian brusca y repentinamente. Esto quiere decir que no existe flexibilidad. Por otro lado, si vemos la columna 5, donde se varía la carga térmica, y 6, donde se obtiene el porcentaje de variación observado, nos damos cuenta que a pesar de los cambios, no hay una variación en este amplio rango de valores, y por tanto sí hay una gran flexibilidad.
Nuestra metodología consistió en buscar los 4 combustibles más usados en una central termoeléctrica, que son el biogás, gas natural, gas asociado y carbón, y tener nuestros 2 solventes que compararemos, que son los líquidos eutécticos profundos o DES y la monoetanolamina. Posteriormente haremos modificaciones a los valores de 3 variables de interés, las cuales son el flujo de solvente para la columna de absorción y el reflujo y la carga térmica para la columna desorbedora, y de esta manera poder determinar si nuestra columna es flexible o no. Las variables antes mencionadas se modificarán hasta encontrar una variación significativa en nuestro compuesto de interés, registrando dichos datos y terminando hasta encontrar una variación significativa en nuestro compuesto de interés. La simulación de la central termoeléctrica se llevó a cabo en el simulador de procesos Aspen Plus V8.8, utilizando como modelo termodinámico NRTL para el proceso donde se utilizan los líquidos eutécticos profundos y el EC NRTL para los procesos donde se utiliza la monoetanolamina. En cada solvente se simularán los 4 combustibles que antes mencionamos, que es el biogás, gas natural, gas asociado y carbón. Y en la tabla 2 podemos ver la composición de dichos gases, en las cuales contienen agua, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. En la figura 1 podemos ver el acoplamiento de un proceso de captura de CO2 utilizando los líquidos eutécticos profundos. Este proceso de captura se ve en el recuadro rojo, que contiene todos nuestros equipos que se utilizarán para dicho proceso. Mientras que en la figura 2 vemos el acoplamiento de un proceso de captura de CO2 pero utilizando la monoetanolamina, que se puede ver que se requieren menos equipos o equipos diferentes a comparación de la captura de CO2 utilizando los líquidos eutécticos profundos. A continuación les vamos a presentar los resultados. Son 2 casos. Para el caso 1 vamos a hacer una variación en el absorbedor en el flujo del solvente, que es nuestro DES o líquido eutéctico. Para el desorbedor se va a hacer una variación en el reflujo y en la carga térmica. Para nuestro caso 2, en el absorbedor también se va a variar el flujo del solvente, que en este caso es nuestra amina. Y para el desorbedor se va a hacer un cambio en el reflujo y en la carga térmica también. A continuación se presenta la variación del flujo del solvente. Como podemos observar en la gráfica, el flujo del solvente se presenta en kmol por hora versus el porcentaje de variación de CO2. Para este caso se encontró que la torre de absorción es muy poco flexible al modificar el flujo del solvente. Para algunos casos se alteran considerablemente los valores del CO2 que salen por el domo de la columna. No en todos los casos va a ser poco flexible, en algunos sí es más flexible la torre de absorción. Como primer caso, pues les voy a mostrar la comparación de biogás utilizando DES como solvente, que es nuestro líquido eutéctico, y de biogás utilizando MEA como solvente, que es la monoetanolamina. Estas líneas, bueno, más bien estos puntos que se encuentran en la línea 0, este valor va a ser nuestro valor óptimo, y estos diferentes puntos que vemos por aquí van a ser las variaciones o perturbaciones que se realizaron. Bueno, volviendo al caso del biogás, como vemos aquí, al realizar algunas perturbaciones o variaciones en el flujo del solvente, pues presenta un porcentaje de variación de CO2 muy elevado. A comparación del biogás utilizando MEA, al variar el flujo, el porcentaje de variación de CO2 pues no se elevó considerablemente. En el caso del gas natural con DES, tampoco presenta un porcentaje de variación de CO2 muy elevado al perturbar el flujo del solvente. Y para el caso del gas natural con MEA, tampoco. Al variar el flujo no presenta porcentajes de variación de CO2 muy elevados en comparación con el caso anterior. Para el caso del gas asociado con DES, el porcentaje de variación de CO2 tampoco no es elevado. Y en el caso del gas asociado con MEA, pues se presenta un porcentaje de variación de CO2 nulo, ya que esto nos presenta que aquí es muy estable variar el flujo del solvente utilizando MEA o la monoetanolamina como solvente. Para el caso del carbón con el DES o líquido eutéctico, también presenta un porcentaje de variación de CO2 elevado.
Para el caso del carbón con MEA, el porcentaje de variación de CO2 es también elevado considerablemente. Entonces, sabiendo esto, pues podemos decir que para el gas natural la torre de absorción es flexible, pero es aún más flexible utilizando el gas asociado. Este caso va a ser en donde la torre de absorción se mostró más flexible, ya que este presenta el menor flujo. Para el caso del carbón no es muy flexible y para el caso del biogás pues menos, ¿no? Es en el caso en el que la torre de absorción se mostró menos flexible. Esto va a depender también del flujo de nuestro solvente, ¿no? Para los casos en los que el flujo del solvente es muy elevado, el líquido eutéctico no va a ser, bueno, más bien va a provocar que nuestra torre de absorción no sea muy flexible. Y aquí pues se va a requerir un control estricto. Y en el caso de la monoetanolamina, a flujos muy bajos, pues se va a presentar una torre de absorción no tan flexible. Entonces, pues aquí ya va a depender de los flujos y pues claro, se va a preferir siempre el líquido eutéctico. A continuación, en la figura 6 se presentan los resultados obtenidos para la variación de reflujo. Para el caso 1 de los líquidos eutécticos, en el biogás se observó que se pueden soportar perturbaciones arriba del valor óptimo. Sin embargo, cuando el valor es menor al óptimo, el porcentaje de variación del dióxido de carbono aumenta considerablemente. Para el caso del gas natural, se observó que se perturba muy poco, por lo que se considera que es una variable muy flexible. Para el gas asociado, al perturbar el reflujo, se observó que hay un pequeño rango de operación donde sí hay flexibilidad. Sin embargo, este rango no se extiende a los valores más pequeños. Finalmente, para el carbón, el reflujo hacia arriba es muy flexible, pero hacia abajo lo es muy poco. Para el caso 2 de la monoetanolamina, para el biogás se observó que es muy poco flexible en el reflujo debido a que se presentan perturbaciones considerables ante el mínimo aumento o disminución de esta variable. Para el caso del gas natural, se encontró que es una variable muy poco flexible, ya que, como se puede observar, incrementa mucho la variación de porcentaje de dióxido de carbono, teniendo el más mínimo cambio en la variación. Para el gas asociado, el reflujo se encuentra que su flexibilidad es nula. Finalmente, para el carbón existe muy poca flexibilidad al mover los valores hacia arriba o hacia abajo. Finalmente, en la figura 7 se presentan los resultados obtenidos para la variación de la carga térmica. Para el caso 1 de los líquidos eutécticos, en el biogás se puede observar que existe una gran flexibilidad con el aumento o decremento respecto del valor óptimo. Para el caso del gas natural se encuentra que es muy poco flexible, por lo cual se considera que esta variable es muy inestable. Para el gas asociado se encontró una gran estabilidad y por lo tanto una gran flexibilidad, principalmente al bajar sus valores. Para el carbón, al alterar la carga térmica se observó una ligera flexibilidad. Para el caso 2 con la monoetanolamina, el biogás se encontró que es muy flexible, al igual que en el caso de la columna de desorción, utilizando como solvente el líquido eutéctico. Para el gas natural se observa que es una variable muy estable, ya que no se perturba mucho, aunque las variaciones de esta fueron muy grandes. Para el gas asociado, al alterar la carga térmica se observó que no hay nada de flexibilidad y el valor a utilizar es muy específico. Finalmente, para el carbón existe una ligera flexibilidad al cambiar la carga térmica, aumentando o disminuyendo sus valores. Para los casos de estudio presentados, se llevó a cabo un cambio en las variables de entrada con el fin de analizar la flexibilidad en cada uno de estos. Si con ligeras variaciones se observaba un gran cambio, se concluye que no es flexible y requiere un control estricto. Por otro lado, si a pesar de tener grandes cambios en nuestra variable de entrada no se observa que afecte la recuperación de CO2, se dice que es flexible y no se requiere un control tan estricto. Este análisis se realizó para cada caso con cada una de sus variables y se obtuvo la siguiente tabla. Finalmente, se concluye que el comportamiento para los líquidos eutécticos, conforme se disminuye la composición del CO2 en el gas de entrada del absorbedor, se mejora la flexibilidad de la torre.
Por otro lado, para la MEA, conforme disminuye la composición de CO2, se hace menos flexible para su control. Todo va a depender del tipo de combustible. Para un flujo de gas de combustión con mayor composición de CO2, se necesitará un sistema de control un poco más complejo. El control para el proceso con MEA es más simple, pero es más contaminante, por lo cual es preferible invertir en un buen control para un proceso sostenible. De esta manera, y con conocimiento previo, se sabe que, aunque utilizar MEA es una opción más viable, esta impacta en el consumo de energía y huella ambiental, por lo que utilizar DES es la mejor opción para considerarse, ya que a nivel global es un proceso verde, que es lo que se busca. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que la mejor opción es utilizar DES e implementar un sistema de control para que éste sea más estable. Por último, les presentamos nuestras referencias. Muchas gracias.